Buenas noches con todos los presentes. Reciban el cordial saludo a nombre de la Escuela Juris Peritus. En esta oportunidad nos encontramos reunidos una vez más para presentar el webinar gratuito de un tema súper interesante denominado los derechos laborales de contenido constitucional, el cual será expuesto por el doctor Orlando Marchinares Cortés, quien tiene una amplia trayectoria académico-profesional. Él es abogado con más de 15 años de experiencia profesional, es maestro en Derecho Laboral por la Universidad de Salamanca en España, es maestro en Derecho Civil Patrimonial por la misma casa de estudio. Además, es exabogado de la Procuraduría del Ministerio de Economía y Finanzas y del Poder Judicial. Bienvenido, doctor Marchinares, a esta casa de estudios. Le agradecemos infinitamente por haber aceptado ser ponente en este webinar y bueno, esperamos también contar con usted para próximos eventos académicos. Reciba la más cordial bienvenida, doctor, y lo escuchamos atentamente. Gracias. Buenas noches, señorita. Buenas noches con todas las personas que están participando con nosotros en este webinar. Y básicamente agradecerle a ustedes por la oportunidad que se me está dando para abordar sobre un tema que considero yo importante, poco tratado, que ya se ha escrito bastante, se ha hablado bastante, pero que precisamente una casa como Jus Peritus, que está ingresando a este quehacer forense, a este quehacer académico, y precisamente, como yo lo digo, con temas que sean de verdad relevantes, importantes, poco estudiados, porque esa es la diferencia que podrían dar sobre otras instituciones que nos hablen de los mismos temas que venimos escuchando, que venimos hablando, y que en realidad probablemente no aporten tanto a la comunidad jurídica como un tema nuevo. Es en ese sentido que Jus Peritus, enfocándose pues precisamente en esos lugares del derecho que están poco explorados, que están poco desarrollados, es que tiene a bien invitar con temas que, como ya lo he dicho, considero que ellos son bastante importantes en este quehacer jurídico. Entonces, los mejores parabienes para Jus Peritus, espero que me sigan invitando, espero que sigan aportando precisamente a la comunidad jurídica de estos temas y que estos emprendimientos que tiene la comunidad jurídica de precisamente aportar al quehacer forense vayan a servir realmente para que los nuevos abogados, los abogados que están existiendo y los que vienen desarrollándose en el litigio, pues puedan tener herramientas que obviamente puedan ayudarlos a recuperar y a surgir en sus casos. Entonces, bajo esa óptica de los temas nuevos, de los temas interesantes, es que hemos querido brindarle a la comunidad jurídica estos temas que consideramos como derechos laborales de contenido constitucional, que es el tema que se va a tratar este día. Si bien es cierto, este no es muy atendido por la comunidad jurídica, sí podemos mencionar que tiene por lo menos ya un siglo de existencia, y su origen se remonta no en el Perú, no se remonta propiamente en Europa técnicamente, sino que en la Constitución de Querétaro mexicana y posterior a ello la Constitución de Weimar alemana. Entonces, hace más de un siglo ya que estos derechos constitucionales laborales, así llamados en otros ordenamientos, ya vienen existiendo, ya se vienen desarrollando, pero lamentablemente a los operadores jurídicos en nuestro país propiamente no lo han tomado en cuenta. Tenemos siempre la teoría de que lo constitucional es lo constitucional, lo laboral y lo civil, civil, ¿no? Sin dejar de señalar lo penal, penal, pero ¿por qué pensar de que las diversas ramas del derecho no pueden concatenarse, no pueden andar entre sí, no pueden desarrollarse unas a la par de otras? Básicamente creemos que solamente el derecho constitucional puede irradiar su fuente de apreciaciones y de razonamientos a las demás materias, pero no podemos creer de que puede haber una conexión entre el derecho laboral, el derecho constitucional, entre el constitucional y el civil, el penal y el constitucional, como hace mucho tiempo se viene realizando. Obviamente, tampoco no es motivo de este webinar hablar de lo que es la historia del derecho laboral, de lo que es la historia de los derechos laborales en contenido constitucional, pero en términos prácticos debemos tener en claro que hay fuentes de derecho donde debemos ceñirnos al momento de pretender hablar de esos temas. ¿Y cuáles serían precisamente para el tema de este webinar? Pues obviamente los convenios de la OIT, la Constitución Política del Perú, en sus artículos 22 al 29, que son, digamos, el contenido constitucional propiamente dicho de la Constitución, la cuarta disposición final y transitoria de esta misma Constitución, que dice en buena cuenta que los derechos humanos se interpretan conforme a los tratados internacionales y la interpretación de la Constitución que realiza el TC al momento de emitir sentencias constitucionales. Eso creeríamos nosotros que sería
el argumento central de dónde se decantan estos derechos laborales de contenido constitucional. Pero entonces, el razonamiento que me trae aquí, o que trae a esta explicación, es si acaso estos derechos laborales son todos los derechos de contenido constitucional a favor de un trabajador. ¿Y por qué consideramos que debe hablarse del contenido de un trabajador? Porque los 33 millones de peruanos, o por lo menos los que tienen la población económicamente activa, tienen, para bien o para mal, en buena cuenta o no, un trabajo. Y si todo ser humano en este país y en el mundo tiene un trabajo, considero yo de que hay que regular estas situaciones jurídicas de trabajo. Entonces, de todas maneras, a alguien se le va a ocasionar un problema, o va a cometer un error, o va a tener un beneficio que probablemente no lo tenga. Y es precisamente esta clase de contenido que se está introduciendo con Jus Peritus, que debe servir para que un laburante pueda conocer a qué otros derechos, como ya les hemos señalado, qué otros derechos de contenido constitucional tiene a su favor, y que propiamente seguramente están en la Constitución y no se ha percatado y no los ha advertido. No creo equivocarme tampoco que a la fecha hay muchísimas personas que tienen algo de conocimiento ya de temas judiciales, jurídicos, penales, delaciones premiadas, confesiones sinceras, y si se puede decir también de la llamada Constitución económica. Venimos escuchando a lo largo de todos los días hablar de los temas penales, que ya mucha gente sin necesidad de ser abogado los conoce, y también de esta llamada Constitución económica. Pero entonces, si existe una Constitución económica de la que escuchamos muchas veces hablar a tantos políticos y en tantos programas, ¿por qué no pensar que también existe una Constitución laboral? Porque según lo que nos han enseñado, por lo menos en la Facultad de Derecho, existe la parte dogmática y orgánica de la Constitución. Y esto fue en el derecho constitucional que nos enseñan al inicio de carrera, pero como ya lo digo, si hay una Constitución económica, ¿por qué no podemos hablar de una Constitución laboral también? ¿O es que necesitamos que propiamente esto esté establecido en la Constitución política? Si pensamos eso, pues nos podríamos quedar en el tiempo y pensar que el derecho no evoluciona, y no ha evolucionado. Y esa evolución obviamente permite el desarrollo de mayores protecciones a la persona, que, como tenemos conocimiento, es el fin supremo de la sociedad. Es en ese sentido entonces que entender un texto legal solamente por lo literal que puede tener, y en este caso la Constitución, que solamente nos han enseñado las dos partes, podría a nuestro criterio entenderse como una limitación a lo que es el derecho y a la interpretación y a la evolución que van teniendo aquellos pensadores precisamente sobre la Constitución o sobre cualquier norma legal que permiten a la sociedad desarrollarse y evolucionar. Escuchamos también muchas veces a todo el mundo hablar con propiedad sobre este cambio de la Constitución, o que volvamos a la Constitución del 79, y entre otros motivos, y para precisamente lo que estamos tratando con este tema de Jus Peritus, es que sustentan este cambio de Constitución porque en la Constitución anterior había esta llamada estabilidad absoluta en el trabajo, que en buena cuenta significaba que a una persona que ingresaba a un trabajo era imposible ser despedida, salvo que la persona renunciara, cosa que muchas veces no sucedía. Entonces, los detractores de esta Constitución hablan de que esta estabilidad absoluta que existía en la Constitución del 79, desde el año 1993, en la nueva Carta Legal que tenemos, ya no existe. Es lo que consideran ellos, ¿no? Sin embargo, como también tenemos conocimiento, por lo menos los que nos desarrollamos en el ámbito del derecho laboral, y por qué no decirlo también en el ámbito del derecho constitucional, porque propiamente es una materia social de orden económico, pero proteccionista al trabajador, que es que estos casos también llegan al Tribunal Constitucional, es que precisamente el Tribunal Constitucional, en el ejercicio de su potestad de intérprete máximo y supremo de la Constitución, ha reconocido ya por lo menos desde hace 20 años, y exactamente 22 años, que en el Perú existe la estabilidad en el trabajo. O sea, no es que no existe estabilidad absoluta en el trabajo. Lo que el Tribunal Constitucional ha reconocido, como en los dos casos que me parecen importantes y que en realidad ya son bastante conocidos en el quehacer jurídico, porque como yo lo digo, tienen más de 22 años, son los casos llamados Llanos Huasco y el caso Telefónica del Perú, en el cual la Constitución de 1993, que disponía precisamente esta Constitución que nosotros decimos que tiene esta parte laboral de ese cuerpo legal, ha señalado una adecuada protección en su redacción, una adecuada protección para el despido arbitrario,
¿Y cuál es su adecuada protección según la Constitución? Una indemnización por el despido arbitrario, que en buena cuenta podría significar que si yo, empresario, yo dueño de un centro de labores, el día de mañana llego a mi centro de labores y de casualidad veo una persona con la camiseta de un equipo que acaba de ganarnos, o porque realmente este trabajador no me quiso saludar, yo podía despedirlo. Y lo despedía y el trabajador no tenía derecho a más que una indemnización, de ser el caso, reclamada judicialmente, si es que yo no se la quería pagar. Pero como ya lo hemos señalado, precisamente esta constitución laboral que tenemos nosotros, o el extremo laboral de la misma, es que en la interpretación del Tribunal Constitucional ha llegado a la conclusión de que este despido arbitrario y la indemnización que le podría corresponder a un trabajador es solamente una de las posibilidades para la protección adecuada ante un despido. Y si esta es una de las cualidades o una de las formas de una protección, otra de estas es precisamente la reposición en el centro de labores. Y en ese sentido, si hay reposición en el centro de labores, quiere decir que sí existe en realidad a la fecha una estabilidad en el centro de labores y no un quiebre o no una inestabilidad como se ha venido sosteniendo a partir del año 1993. Pero claro, lo que pasa es de que tenemos la lógica de que todo lo que no está en la Constitución no es constitucional y todo lo que sí está es constitucional. Y propiamente las sentencias del Tribunal Constitucional, al emitirlas en los procesos que son de su conocimiento, pues obviamente crean fuente de derecho y a una interpretación en la que la Constitución ha querido decir. Y es en ese sentido que nosotros estamos considerando, pues, que si bien el derecho al trabajo es el motor de cualquier ser humano, porque acceder a él es importante y con esto uno adquiere bienestar económico, desarrollo familiar, lo cierto y concreto es de que existen estos derechos de contenido laboral en la Constitución que protegen precisamente a los trabajadores y que propiamente no ha sido desarrollado. Y lo digo ¿por qué? Porque cuando una persona demanda un proceso judicial, por ejemplo, de reposición por despido incausado o arbitrario, pues no hay base legal técnicamente para decir necesito la readmisión porque así lo dice tal norma o tal constitución o tal decreto supremo. ¿Qué invocamos? ¿Qué invoca el abogado que pretende una reposición de un trabajador? La sentencia del Tribunal Constitucional. Y hasta la fecha, por lo menos en los 15 años que tengo viendo temas laborales, no he visto una sola sentencia del Poder Judicial en ninguna de sus instancias que diga que no es posible una readmisión al trabajo, como dicen en España, una readmisión, que en el caso de peruano sería una reposición al trabajo, que no se pueda dar porque no existe base legal. Sabemos que las sentencias que emiten los órganos jurisdiccionales tienen que tener una base legal para poder ser amparadas. Es decir, yo le digo al juez, esta es la norma que se ha vulnerado, esta es la norma que mereces aplicar y por lo tanto el juez la aplica, la ampara y en ese sentido dispone su sentencia. En el caso de las reposiciones, como les digo, no hay ninguna norma, ninguna base legal que diga que hay una readmisión en el trabajo. La única base legal que hay es referido al despido nulo, pero no hacia el despido arbitrario. Entonces, llegamos a la conclusión de que en realidad sí existen, sí hay estas garantías en la Constitución y esta estructura de una constitución laboral. Entonces, si realizamos una reflexión del alcance general sobre la Constitución política y el derecho al trabajo en sus dos vertientes, como son la influencia de la Constitución en la configuración del ordenamiento laboral peruano y por otra parte el significado y predicción de los contenidos incluidos en la Constitución, podemos advertir entonces de que sí estamos ante una Constitución laboral o lo que otras doctrinas, otros países llaman una laboralización de la Constitución. Entonces, el derecho al trabajo, ya para adentrarnos al presente evento y a lo que estamos tratando de decir, es aquella disciplina jurídica, entonces, de evidente protección al trabajador. Lo que tenemos que tener es claro de que con este derecho laboral hay una evidente protección al trabajador. Más allá de pensar que regulan las relaciones jurídicas de orden de índole laboral entre un empleador y trabajador, este razonamiento en realidad, así tan frío o tan parejo entre las partes, vaciaría de contenido el carácter intuitivo que tiene este derecho de trabajo, mediante el cual, ante una colisión irracional entre los derechos y garantías que tiene un trabajador con la economía patronal, siempre va a proteger al trabajador, pero no por el solo hecho de ser trabajador, sino por ser la parte contratante débil en una relación de naturaleza laboral, que no es una contratación igual
o similar a una contratación civil donde ambas partes tienen las mismas facultades y tienen la misma posición de dominio para regular o no las situaciones a las que se vayan a dar. Entonces, el trabajador, como ya lo dije, en su faceta de acreedor, de deudor de la fuerza laboral, y el empleador o empresario como acreedor de esta fuerza laboral, no va a equiparar propiamente las desigualdades que existen, pero sí va a lograr un punto medio entre ambas, en que el servidor pues tenga que hacer valer sus derechos ante un tercero que viene a ser el órgano jurisdiccional, que como ya lo hemos señalado en un momento, se encuentra establecido incluso en la Constitución Política del Perú para la protección de los derechos, de ser el caso de contenido constitucional laboral. Entonces, si analizamos esto y ya entrado a lo laboral técnicamente con el laburante dentro del centro de labores, el objeto de estos derechos laborales entonces busca proteger a la persona, pero no solo desde la óptica de proteger a una persona como trabajadora, sino más bien proteger a una persona como ser humano que es. O sea, no es un mero conjunto de normas que determinen beneficios laborales que se otorgan a un trabajador a cambio de un servicio personal, sino que esta protección es mayor en el entendido que es una persona, un ser humano, y no solamente un mero prestador de servicios. Es por ello que el derecho de trabajo moderno, como el que estamos presumiendo aquí y como el que estamos considerando nosotros, que técnicamente no está muy desarrollado, o jurídicamente en la cantidad de sentencias, o quizá yo he tenido la mala suerte de no apreciar alguna de ellas, con estos contenidos de carácter constitucional, busca la protección al laburante, nuevamente como le he dicho, como persona o como ciudadano. ¿Y por qué? Porque en doctrina española, y que ya se ha asentado también en el Perú desde hace más o menos 20 años, se habla de la ciudadanía de la empresa o de un ciudadano en la empresa como el laburante. Es decir, si un ser humano tiene una gama de derechos a lo largo de su vida sin necesidad de tener un trabajo, pero luego de esto el laburante entra a trabajar a un centro de labores, estos derechos que ha adquirido, que los tiene como ser humano, no los deja en la puerta e ingresa a perderlos en el momento de ser un trabajador, sino que estos derechos fundamentales siempre los va a tener el trabajador y no es necesariamente que un contrato o una vinculación jurídica los vaya a hacer perderlos. Entonces, si el derecho del trabajo protegía al trabajador garantizando un mejor salario y no intervenía antiguamente en el poder del empresario, sucede que cuando activamos el modo trabajo, es decir, cuando ingresamos al trabajo, ya lo dije, de ninguna manera significa que los derechos como persona que hemos tenido, y no como laburante, deban de poder ser ejercidos. Entonces, ¿qué derechos podríamos pensar nosotros ahora para, digamos, graficar lo que estoy diciendo? Porque claro, uno cuando habla de un derecho de un trabajador, lo primero que se nos viene a la mente es el derecho a un salario, el derecho a una gratificación, a una compensación por tiempo de servicio, derecho a horas extras, derecho a la asignación familiar, a las vacaciones. Pero en buena cuenta, esos derechos existen en cualquier legislación y cualquier ser humano, por el simple hecho de trabajar, sabe que esos derechos son los que le corresponden. Entonces, estos son los derechos específicos dentro de la relación laboral. Pero existe otra gama de derechos fundamentales que el trabajador también tiene, y estos derechos son los llamados derechos inespecíficos. ¿Qué son estos derechos inespecíficos? Son aquellos derechos que en la Constitución se encuentran establecidos y reputados para todo ser humano sin necesidad de tener la condición de laburante, de trabajador, de prestador de servicios. Es decir, ¿qué derechos podríamos encontrar en estos? Los que determina el artículo 2 de la Constitución Política del Perú y los del artículo 3, porque el artículo 3 señala de que los derechos enumerados en la Constitución no son de manera excluyentes a los otros que pudieran haber o los que la Constitución garantiza. Entonces, dentro de la empresa, para entender estos derechos de carácter constitucional laboral, podríamos entender como estos derechos, como el secreto de las comunicaciones, la libertad de información, derecho a la libertad de empresa, a la libertad de conciencia, al honor, a la buena reputación, a reunirse pacíficamente sin armas, a trabajar libremente con sujeción a la ley y toda esta rama de esta gama de derechos que hemos hablado en el artículo 2 de la Constitución. Entonces, estos derechos que están en el artículo 2 de la Constitución y otros que podamos encontrar
discretamente o señalados expresamente, son derechos inespecíficos y son estos derechos de carácter constitucional dentro de una relación de trabajo. Entonces, llamados inespecíficos obviamente porque no son los derechos que todo el mundo conoce, los que ya están específicamente señalados. Entonces, un laborante, por ejemplo, no podría entender, no podría comprender de que dentro de una empresa no tendría la facultad de hablar, no tendría la libertad de expresarse. Yo quiero que gane tal presidente o que gane tal presidenta, y mi empresario precisamente es una persona que ceñidamente apoya al candidato X, candidato contrario al que yo estoy postulando, o que propiamente dentro del lugar que trabajo es un equipo de fútbol y yo soy hincha de un equipo contrario a ese y solamente por ser hincha del equipo contrario tenga que ser despedido o no pueda ejercer mis propios derechos fundamentales como ya lo he señalado. No puedo opinar sobre un tema que técnicamente me corresponde a mí como ser humano y que probablemente la empresa me lo prohíba. Entonces, estos derechos, como ya lo he señalado, así como este derecho, por ejemplo, al secreto de las comunicaciones, a la inviolabilidad de las comunicaciones, al acceso propio de un trabajador a su correo electrónico, a su computador, a su celular, o a cualquier mecanismo que incluso el empleador le haya otorgado, no puede ser concebido como que ese derecho que tiene el trabajador como ser humano en principio, no pueda ser ejercido dentro de la empresa. Eso es lo que, como ya lo mencioné hace un momento, en otras legislaciones le llaman la ciudadanía dentro de la empresa. Esta ciudadanía tiene que ver con los derechos ciudadanos que tiene cualquier ser humano y que se encuentran reflejados en la Constitución Política del Perú. Pero entonces, ¿cuál es el límite para los derechos fundamentales y cómo se puede modular el cumplimiento de los deberes de un trabajador? Es decir, ¿acaso el contrato de trabajo limita el derecho fundamental de un ser humano o este derecho fundamental de este ser humano limita el propio contrato? Es decir, yo podría celebrar como empresario, como un trabajador, un contrato y decirle de que no tiene derecho a estos requisitos. Por ejemplo, no puedes opinar, no puedes expresarte, no puedes guardar secreto de tus claves de celular, de la clave de la computadora, tengo que revisar todos los días las páginas a las que entras, no te voy a avisar si quiero hacerlo. Entonces, toda esta gama de derechos que la Constitución desarrolla para el ser humano son también derechos que le corresponden al laburante y de los que mediante un contrato, por ejemplo, no podría renunciarlos. Entonces, el derecho fundamental en puridad puede modificar el contenido del contrato en el que se prohíba, como ya lo dije, expresarse, reunirte, tener cierta intimidad laboral no desde la óptica de tener alguna intimidad con alguna persona, sino desde la propia identidad de alguien, de tener cierto espacio propio donde yo pueda desarrollarme, donde yo pueda estirar mis piernas, donde yo pueda guardar mi dinero y donde yo pueda guardar cierto objeto o pueda tener cierta intimidad dentro de él mismo. Entonces, cuando precisamente hay este conflicto entre un empresario y un trabajador por esta clase de derechos inespecíficos y, como ya lo he dicho, pocos desarrollados, es que ingresa un conflicto jurídico entre derechos fundamentales y es en este caso quien va a resolver el juez. ¿Y por qué podríamos decir que hay un conflicto o que habría un conflicto entre derechos fundamentales? Porque no solamente el trabajador tiene derechos fundamentales dentro del ejercicio de una relación contractual de naturaleza laboral, el empresario, el empleador también tiene derechos fundamentales, derechos constitucionales ahí, como es el derecho a la libertad de empresa. Y este derecho a la libertad de empresa, obviamente, va a entrar en conflicto con algún derecho constitucional también del trabajador, como podría ser el derecho a la intimidad, el derecho al honor, el derecho a la libertad de expresión. Y como ya lo dijimos, ante un conflicto entre dos partes, quien va a tener que resolverlo es un tercero, que en este caso va a ser el juez. Y los instrumentos propiamente para la adopción de qué derecho fundamental es el que debe premiarse o debe defenderse, ha construido para eso mismo la jurisprudencia a nivel comparada criterios o instrumentos para resolver el problema en el marco de un contrato de trabajo. Así, por ejemplo, el trabajador suscribió un contrato de trabajo y el ejercicio de derechos fundamental es posible siempre que, como ya lo he dicho, no se afecte el marco del contrato del trabajo, pero no técnicamente que no haga valer sus derechos, sino que razonablemente este derecho que pretende ejercer no vaya en contra del objeto precisamente de su contratación.
Y si lo afecta, obviamente, se debe respetar el contenido del contrato en la medida que ello posible. Ello, pues, obviamente, porque si hay una colisión de derechos, cuando el trabajador pretende ejercer un derecho en contra de las pretensiones o de las disposiciones amparadas en el contrato, o cuando la empresa propiamente también pretende desconocer un derecho del laborante y del trabajador por una expresión o por una ejecución de su propio contrato. Porque, por ejemplo, por un lado tenemos el derecho fundamental del trabajador que pretenda, como ya lo dije, ejercer su derecho a la libertad de expresión, a la imagen, y por otro lado estaría esta libertad de empresa que obviamente el trabajador también tiene. No es que el empresario sea malo o que el trabajador sea bueno o viceversa. Lo que sucede realmente es de que en el ejercicio de cualquier relación interpersonal siempre van a desarrollarse conflictos por algún tema que no esté claro en alguna de las posiciones antagónicas que tienen. Hay algunos autores que dicen que entre el trabajador y el empresario, empleador, hay una posición de antagonismo, entendiéndose esta de que el trabajador quiere un mayor salario por una menor producción y es el empresario antagónicamente que quiere pagar un menor salario y obtener una mayor producción. Es en ese sentido que esta posición de antagónicos que se señala es precisamente desarrollada o resuelta por los jueces según las circunstancias y según la prevalencia que se debe dar al caso en concreto y a las características y condiciones que se tiene que dar. Y esta solución que se da en este conflicto del ejercicio de derechos constitucionales laborales en el marco de una relación laboral, lo único que hace en realidad es que un juez tenga que aplicar en este caso el test de proporcionalidad sobre este conflicto que se ha dado. A ver, sobre este principio de aplicación del principio de proporcionalidad, las normas reconocen, como ya lo he dicho, derechos y principios y en general a veces estos son opuestos entre sí y pueden entrar en un conflicto. Entonces, si bien los derechos son constitucionales los dos, entenderíamos que los dos tienen el mismo peso constitucional. Sin embargo, es obvio que en el conflicto de derechos y de defensa de estos derechos fundamentales, cada quien va a tener su posición de que qué derecho es mayor. Y no es que la Constitución haya establecido que por el orden de algún derecho se entienda que si está en el artículo 1 es mayor que el del artículo 2 y el 2 es mayor que el del artículo 200. Lo que pasa es que el legislador, y en este caso el constituyente de la Constitución Política del 93, lo que ha establecido pues es una gama de derechos e incluso en números apertos, o sea que eventualmente podrían aparecer otros derechos, pero no necesariamente un derecho esté preeminentemente sobre el otro. Entonces, ¿qué es lo que se ha decantado ya incluso plenos laborales en el Perú? Que ante un conflicto entre derechos fundamentales, lo que debe determinarse es, en el caso concreto, aplicar el test de proporcionalidad, aplicar este principio y establecer, pues, en el caso concreto y no necesariamente una tabla de decir este derecho es mayor que el otro o el otro menor. Entonces, si la validez de las leyes que limitan derechos fundamentales se encuentra justificada y la adopción de medidas del empresario sean más importantes que el derecho que se pretende afectar, pues ese es el derecho que va a valer. Sin embargo, como tenemos conocimiento, Robert Alexei ya en esta interpretación de derechos fundamentales tiene la idea de que las normas constitucionales, al ser amplias y generales, funcionan como principios o mandatos de interpretación. Entonces, se expresan mandatos que deben ser cumplidos, pero tampoco no es que sean cumplidos de manera absoluta, sino que estos deben ser cumplidos en la mayor medida posible con ese juicio de idoneidad de este test de proporcionalidad. Si la medida que limita entonces un derecho fundamental satisface un interés tutelado, hay un juicio de necesidad si la medida que se juzga es la más benigna. Entonces, si para satisfacer mi derecho estoy limitando el otro, hay que aplicar un juicio de proporcionalidad stricto sensu. Y si la medida es idónea, debemos ver si eso es lo más importante para limitar un derecho sobre el otro. Es decir, si se puede sacrificar un derecho para prevalecer otro. Un caso concreto que podríamos establecer aquí es que en la práctica dos derechos de garantía constitucional tienen en sede laboral aparentemente la razón. El empresario dice,
yo tengo el derecho como empresario, y como la ley también me lo faculta, a disponer de mecanismos de geolocalización, de vigilancia y de mapeo de la situación, de grabaciones de mis trabajadores dentro de mi centro de labores. Puedo vigilar qué es lo que están haciendo. Y también está el derecho del trabajador a decir, yo no te autorizo a que veas lo que yo estoy haciendo porque estás vulnerando mi derecho de intimidad. Esto afortunadamente ya ha sido hasta cierto punto desarrollado, no solo en el Perú, porque lamentablemente nosotros tenemos pues construcciones constitucionales o desarrollos de nuestra propia doctrina en base a doctrinas extranjeras. Esto ha sido ya bastante desarrollado en España desde el año 1998 y nosotros recién tenemos 20 años aquí que, que en el Perú se está trabajando en esto. Entonces, si bien el empresario tiene un derecho constitucional de libertad de empresa y dentro de ese derecho a vigilar las labores que realiza su trabajador, el trabajador también tiene este derecho constitucional a poder cautelar su honor y su intimidad. Pero ya normas han establecido, por ejemplo, de que si el empresario tiene este derecho de vigilar, lo único que tiene que hacer el empresario es avisarle al trabajador mediante la publicación de carteles o otro mecanismo que pueda dar fe de esta vista, de que está siendo vigilado, está siendo grabado y sus movimientos dentro de la empresa están siendo guardados en una cámara de seguridad. Pero esto no significa tampoco de que el trabajador tenga que autorizar al empresario. Y claro, parecería que si el trabajador no autoriza, el empresario estuviera infringiendo, pero en realidad no sucede así. El empresario en esta facultad está capacitado para grabar, pero eso sí, los fines que le va a dar a esa grabación tienen que ser estrictamente laborales. O sea, esta grabación que obtiene el empresario de las labores que realiza el trabajador no podría utilizarlas para otro sentido que no sea la regulación de la naturaleza laboral que está brindando, para aplicar alguna sanción al trabajador, para premiar al trabajador, porque no podemos pensar de que la grabación o los mecanismos de geolocalización solamente sirvan para castigar al trabajador, porque estaríamos entrando nosotros a una tesis de que hay una desconfianza entre el trabajador y el empresario. Se supone que vamos a cautelar solamente las labores que realiza el trabajador y no necesariamente con fines de castigo, sino con fines de vigilancia nada más. Entonces, ante el conflicto de esta situación, ya la justicia, ya la ley ha señalado que el empresario solamente debe avisar, pero los fines que le va a dar a estos videos, a esas grabaciones, son estrictamente laborales. O sea, no los podría usar para un fin que no lo sea, como por ejemplo, otorgarle a una entidad privada, vender esa información, entregarle esos videos a un familiar directo del trabajador para que vea que su trabajador está conversando mucho con una persona o con otra. Esos fines están vedados y esos fines sí son sancionables. Entonces, como todos los casos no son iguales, es que este test de proporcionalidad, que ya como lo hemos señalado con Robert Alexei, se ha desarrollado bastante bien y se ha introducido en todas las legislaciones como la nuestra, es que se puede establecer, se puede señalar de que los fines que tiene el trabajador y los fines que tiene el empresario, en caso que haya un conflicto, deben ser necesariamente dilucidados por el órgano jurisdiccional y no necesariamente con una tablilla de cuál derecho es mayor, sino que al caso concreto se le tiene que aplicar la situación jurídica y el test de proporcionalidad para desarrollar si es que los derechos de contenido constitucional del trabajador, como ya lo hemos señalado, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de información, el derecho a la reunión, pueden en todo caso ser cautelados, su derecho a la intimidad pueden ser cautelados de manera superior al derecho que le asiste al empresario. Entonces, si tuviéramos una rajatabla de decir este derecho es mayor que el otro y por lo tanto ante un conflicto de frente voy a fallar fundada al trabajador, fundada al empresario, no podría establecerse este derecho constitucional. Y como lo hemos señalado al inicio de la exposición, estos derechos no son considerados solamente porque una persona sea trabajador, sino que simplemente por el mero hecho de ser un ciudadano. Y si es un ciudadano, como ya lo hemos dicho, esta ciudadanía la traslada a la empresa y estos derechos muchas veces son, y lo digo porque he mantenido casos precisamente de esto y afortunadamente he obtenido éxito en estos procesos, estos casos son llevados a la justicia ordinaria, que no es la justicia constitucional, y los jueces
jueces ordinarios, que no dejan de ser jueces de la Constitución, han podido establecer y han podido acoplar a sus sentencias los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, que obviamente también uno los proporciona, no es que le dejamos todo el trabajo al juez para que vea él qué es lo que puede hacer. Entonces, bajo esos puntos, es el legislador quien ha establecido que estos derechos en realidad no deban ser propiamente ya establecidos en una tablilla, sino más bien al caso concreto. Entonces, estos derechos que ya lo he señalado, como la libertad de expresión, de información, derecho de reunión, no estaban nunca o no estuvieron nunca dentro de estos derechos específicos que tiene un trabajador, como ya lo hemos dicho, la gratificación, la vacación y la CTS, son derechos que están en la Constitución, pero que muchos trabajadores no los conocen y no los aplican precisamente a su propio ordenamiento laboral. No los conocen y el empresario mucho mejor, más feliz de que no los conozca. Entonces, cuando hay que lesionar un derecho, hay que satisfacer más al otro. Entonces, si el derecho que vamos a sacrificar es un derecho, por ejemplo, en este caso, derecho a la intimidad de un trabajador, se entiende que el derecho que se va a prevalecer, el derecho en este caso del empresario y de su libertad de empresa, debe ser mayor al derecho que se va a lesionar. Es decir, si yo quiero establecer si en mi oficina, si en mi empresa hay alguien que se está llevando los productos, y yo no tengo cómo establecerlos porque son productos, digamos, se me ocurre, son productos muy finos, son productos muy delgados, que uno los podría tener en la mano, los podría tener en un zapato, o lo podría llevar en una lonchera de comida. ¿Cuál sería el mecanismo que podría establecer un trabajador, un empresario para poder determinar si es que hay alguna sustracción o no? Pues obviamente una cámara de seguridad que puede establecer cuál es el mecanismo que están utilizando los trabajadores y si es que a lo largo del día están sustrayendo bienes de la empresa. En ese sentido, hay una violación, habría una violación en todo caso del derecho a la intimidad de un trabajador, pero hay un bien superior que en este se quiere. ¿Y cuál es este bien superior? El derecho del empresario, el derecho a su libertad de empresa y el derecho a cautelar sus propios bienes. Porque quiera o no, si el empresario no cautela sus bienes y resulta que cada fin de mes hay una pérdida de mercadería, de mercancía, esa empresa va a cerrar y el beneficiario no va a ser ese trabajador al que le cautelaron sus derechos fundamentales a la intimidad para no ser grabado, sino más bien la colectividad de trabajadores que está con él laborando y que propiamente van a dejar de trabajar porque la empresa se va a declarar en quiebra al no poder establecer o al no poder desarrollarse. Es en ese sentido que entramos ya al tema de los derechos laborales inespecíficos. Estos derechos laborales inespecíficos, que es de lo que hemos estado hablando, son estos derechos de contenido constitucional que se encuentran en la Constitución y se encuentran reconocidos, pero no como laborales, como ya lo he dicho, sino como derechos del ciudadano. Y se van a distinguir, nuevamente para decirlo, de otros que son de carácter netamente laboral. En razón de que los netamente laborales solamente van a poder ser ejercidos dentro de un contrato laboral o una relación laboral, pero estos derechos de contenido constitucional inespecíficos laborales son establecidos no solo en la empresa, sino fuera de la empresa y en la vida diaria de cada persona. Entonces, el doctor Toyama ha señalado, bastante conocido en el ámbito del derecho laboral, que esto de los derechos fundamentales inespecíficos, al ser de carácter esencial para todo ser humano, gozan de una relevancia laboral. Es decir, estos derechos vienen de fuera al centro de trabajo. El Tribunal Constitucional Español, de donde yo también he estudiado la maestría que ha mencionado la gente de Jus Peritus y de la que se aprende bastante, este Tribunal Constitucional Español, del que propiamente el Tribunal Constitucional Peruano toma muchas ideas de las que ya han sido realizadas hace muchos años, ha establecido su posición acerca de los derechos laborales inespecíficos de los trabajadores mediante una sentencia, la 88 del año 1985. O sea, hace casi 40 años, el Tribunal Constitucional Español ya hablaba de los derechos inespecíficos, de estos derechos laborales de carácter constitucional y que, como ya lo hemos señalado recién a partir del año 2000 es que recién se han venido a desarrollar aquí. Y en pocas palabras, lo que dice el Tribunal Constitucional es que estos derechos inespecíficos doctor, Doctor, sí, puede tomar agua si gusta, lo esperamos, no se preocupe.
Ahora sí. Sí, siempre. Ahora sí. Ya, ahora sí, listo, ya, con el agua ya estoy suficientemente rehidratado. Entonces, como le hemos señalado, este Tribunal Constitucional ya hace más de, desde el año 85, como lo mencioné, ha venido desarrollando esta clase de derechos inespecíficos. Y entonces, siempre dicen que en el Perú estamos retrasados 20 años, en realidad, en cualquier latitud de primer mundo, ¿no? España, siendo un país de primer mundo, tampoco no es que esté tan avanzado, tan evolucionado propiamente, pero nosotros tomamos siempre decisiones o nos amparamos en la doctrina de otros países, en este caso en el español, que el derecho laboral por lo menos tiene bastante desarrollo constitucional, más allá del derecho laboral propiamente, sino un desarrollo del derecho laboral constitucional. Entonces, para entender estos derechos de carácter inespecíficos y que, como ya lo digo, desarrollados por el Tribunal Constitucional Español, son esta mochila, esta maleta de derechos que trae consigo un trabajador dentro de una empresa, derechos inherentes de una persona que los ingresa antes del contrato de trabajo. Es decir, cuando el laburante ingresa al centro de labores, no es que ahí los adquiere o ahí los deja, ya los viene trayendo por el solo hecho de ser un ser humano. Entonces, estos derechos van a gozar, estos derechos inespecíficos y de carácter y de contenido constitucional, van a gozar de un significado totalmente distinto a los derechos fundamentales propiamente dichos, y que en realidad en buena cuenta los va a ostentar un trabajador en una relación laboral. Entendiendo esto, entonces debemos tener presente que los derechos fundamentales, al encontrarse dentro de una relación laboral, permiten una posición superior a la base económica de un contrato de trabajo. Es decir, yo como laburante aspiro a un salario dentro de un contrato de trabajo, dentro de una relación laboral, y por aspirar a ese contrato o a ese salario, yo dejo mis derechos fundamentales, mis derechos de contenido constitucional, porque necesito el salario. Entonces, no hay una venta, estos derechos que me marca la Constitución, como lo sabemos, son imprescriptibles e inalienables, entonces yo no los puedo vender o no los puedo privar de su existencia solamente por ingresar a un centro de labores. Entonces vean pues que si bien el empresario tiene muchos derechos también como derechos fundamentales a la libertad de empresa y regular a quién contrata y a quién no contrata, estos derechos también tienen que ir concatenados con los derechos que tiene un trabajador y un ser humano, como lo hemos señalado. Entonces, si estos derechos son cautelados y son constitucionalmente reconocidos, es obvio que este desarrollo constitucional y esta construcción que se le está dando a estos derechos constitucionales por la especialidad de la materia laboral y de los jueces laborales, propiamente no es muy amparada y no es muy desarrollada por los abogados que litigan, por los abogados que ven estos temas, sino más bien consideran de que estos derechos deberían verse dentro de un ámbito constitucional, es decir, en un proceso de amparo o uno similar. Pero si la vía laboral es igualmente satisfactoria que la vía de amparo o que la vía de los derechos constitucionales propiamente en los jueces constitucionales, no podría dejarse de reclamar en la vía laboral. Entonces, el concepto de estos derechos inespecíficos, derechos fundamentales de los trabajadores, viene determinado por un estudio de tres conceptos que Robert Alexei lo ha señalado como la fundamentabilidad, la inespecificidad y la laboralidad. Entonces, primero, para desarrollar y tener en cuenta este caso de los derechos inespecíficos, sería de vital importancia primero estudiar qué entendemos por el concepto de fundamentabilidad, a la cual la doctrina ha establecido que los derechos fundamentales serán todos aquellos derechos y libertades reconocidos por la Constitución, los cuales gozan de un valor especial, y que ya cumplirán con dos requisitos básicos para su actuación, ¿no? La disponibilidad del derecho por su titular y la indisponibilidad de su existencia por el legislador. De esta manera, el empresario deberá de considerar estos derechos inespecíficos al momento de establecer una medida empresarial que limitará o restringirá los derechos fundamentales. El mismo caso que lo hemos dicho de la vigilancia dentro del centro de labores. Entonces, el análisis de inespecificidad guardará relación con aquellos derechos constitucionales reconocidos a todas las personas, es decir, aquellas inherentes a la persona humana y que ostenten un carácter general.
Finalmente, también el concepto de laboralidad como elemento delimitador de la categoría de derechos constitucionales inespecíficos, tendrá como cualidad el custodiar los derechos fundamentales inespecíficos en el seno de una relación de trabajo, pudiendo ser ejercido constitucionalmente por los trabajadores. Ahora, me gustaría desarrollar o hablar sobre un caso que a mí me pareció importante, brillante, no porque lo haya manejado yo, sino brillante porque el pronunciamiento de los jueces, primero de una magistrada, y luego de 3 jueces superiores hasta la Corte Suprema, en que se declaró improcedente el recurso de casación, de un trabajador que reclamó en el año 2020, hace muy poco, que reclamó antes del COVID precisamente, el pago de sus sueldos, de su gratificación, de su compensación por tiempo de servicio que no le era pagado. O sea, el trabajador venía trabajando, pero siempre le pagaban después de un mes de salario. Entonces, el trabajador se pone un cartel en el pecho, esto sucedió en Lima, en el distrito de Miraflores, se pone un cartel en el pecho, en la puerta del trabajo, en horas de trabajo, a reclamar el pago de sus salarios. ¿Qué hizo el empresario? En aplicación de su libertad empresarial dijo que esa era una falta grave, que había una infracción a la buena fe laboral porque era una empresa importante, y lo despidió. Se llevó al Poder Judicial, se hizo una demanda, la demanda salió fundada, y básicamente, ¿qué dijo el ACUO? Señaló de que en el ejercicio de estos derechos inespecíficos del trabajador era válido colocarse un cartel y reclamar el pago de sus beneficios si es que no eran atendidos a tiempo. Y en efecto se demostró que no fueron atendidos a tiempo, que no se le pagaba, y en ese sentido consideró la juzgadora de que ese cartel no limitaba el derecho del empresario a regular o no, o a castigar, y más bien era la libertad de expresión de este trabajador dentro del marco de una relación laboral, y en ese sentido declaró fundada la demanda y se ordenó el pago de una indemnización por despido arbitrario, porque es lo que pidió el trabajador. El trabajador puede haber pedido la reposición, pero en realidad quería la indemnización por despido arbitrario. Este argumento fue incluso confirmado por la segunda instancia, por la séptima sala laboral de Lima, y se otorgó una indemnización por daño moral de 35.000 soles a este trabajador. Finalmente, la Corte Suprema declaró improcedente el recurso de casación, y podemos ver que en ese caso concreto, en ese caso el expediente 4945 del año 2020, ante el 16 Juzgado Laboral de Lima, se estableció y se otorgó una protección adecuada a estos derechos inespecíficos de un trabajador en el seno de una relación laboral. ¿Qué derecho inespecífico era? Era el derecho de libertad de expresión. Este derecho de libertad de expresión que le permitía al trabajador decirle a su empresario de manera pública de que no estaba cumpliendo con su pago de sueldo ni con el pago de sus beneficios laborales. Y en ese sentido, considero que con esa sentencia establecida en el 4945 del año 2020, del 16 Juzgado Laboral de Lima, se ha establecido, o por lo menos se cree bastante, en lo que estoy hablando de los derechos laborales de contenido constitucional, y que, como lo hemos dicho, en otra situación jurídica, en otra situación de hecho, el trabajador probablemente no haya pensado que tenía la posibilidad de hacer un reclamo pese a haberse colocado un cartel. Eso, en todo caso, amigos de Jusperitus, sería con lo que concluye este webinar, y esperando que si hay alguna pregunta para precisar algún tema o abundar en algún otro, precisamente de estos derechos laborales constitucionales, quedo a la espera. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias por su ponencia, nos ha quedado muy claro. Y sí, tenemos algunas preguntas que nos han ido realizando por interno. La primera pregunta, consulta es: ingresé a trabajar como auxiliar de inicial de una institución educativa particular solo mediante contrato verbal. Luego de haber realizado labores durante un mes, renuncié de manera verbal. Ya ha pasado 20 días y aún no me pagan la remuneración pactada de manera verbal. ¿Qué acción legal puedo realizar? Lo Sí, escuchamos, doctor. sí, muy bien. En principio, para poner en claro, la labor que hace un profesor dentro de un colegio es la misma labor que hace un recibidor pagador en un banco, es decir, es una labor de naturaleza permanente. Entonces, es una labor de naturaleza permanente. La contratación que se tiene que dar aquí es una contratación de trabajo,
no es una contratación de locación de servicios ni ningún otro. Entonces, si una persona ha ingresado con un contrato verbal, se entiende que es un contrato verbal de naturaleza laboral. ¿Por qué? Porque no existe el contrato verbal de locación de servicios. El único contrato verbal que se permite es el contrato verbal laboral. Eso está detallado en el artículo 4 del Decreto Legislativo 728. Entonces, si un trabajador ha ingresado un mes completo de labores, tiene derecho a los beneficios truncos que le corresponden por un mes trunco, por un periodo trunco, mejor dicho, es decir, un sexto de gratificación, un sexto de CTS y el pago del sueldo. Ahora, por el monto que yo considero que debe ser un monto bastante menor, lo ideal sería recurrir al SUNAFIL, porque hacer un juicio, un proceso judicial precisamente por un monto que el colegio probablemente quiera o no quiera pagar, en realidad no va a ser muy beneficioso para el trabajador, pero la acción de SUNAFIL, más allá de lograr el pago, es una acción disuasiva para el empresario del colegio, porque el empresario va a tomar conocimiento que SUNAFIL ya sabe que su colegio no se cumplen las reglas y es probable que SUNAFIL quiera investigar más allá de ese trabajador al que no se le está pagando. ¿Y cuál es la consecuencia de investigar? De que se podría multar al colegio. Y la multa al colegio es para SUNAFIL, no es para el trabajador. Esa sería la respuesta. Excelente, doctor. Gracias. Tenemos otra pregunta. Hablando de los derechos laborales constitucionales, ¿por qué los presos no pueden ser obligados a trabajar para que solventen sus gastos dentro del penal y no perjudiquen económicamente al Estado? Lo escuchamos, doctor. Sí, ahí tenemos un tema que es el mismo sentido de que se prohíbe, que hay acciones o hay actuaciones de personas que no se reputan como laborales. Por ejemplo, la de los bomberos, la de los monjas de los conventos, que en realidad sí hacen una prestación, están subordinados, tienen un horario, pero en realidad por mandato legal ellos no son considerados trabajadores. En cambio, en el caso de los presos, yo sí considero de que ellos deberían dedicarse a hacer trabajo propiamente y no estudio, más trabajo, porque en realidad de esa manera es donde deben desarrollar su propia fuente de ingresos, cultivar su propia comida, realizar labores para venta, para pagar precisamente ¿qué? Las reparaciones civiles, porque ninguna persona que está preso está exento de pagar una reparación civil. Entonces, mientras el legislador no distribuya o no instituya, mejor dicho, que esa persona que se encuentra privada de su libertad tiene necesariamente que trabajar para compensar días o en todo caso para hacer los pagos que se encuentran establecidos como deuda, es que no se podría realizar. Ahora, finalizando la idea, hay mucha gente que está también detenida y presa por omisión a la asistencia familiar, entonces no pago la pensión de mi hijo, pero como estoy preso, la demandante tampoco me quiere meter preso porque sabe que si voy a la cárcel ya no le voy a poder pagar. Entonces sí, consideramos que debe haber un tratamiento legislativo para que la persona que se encuentra privada de su libertad solamente se encuentre privada de su libertad, pero no privado de la posibilidad de trabajar, ya sea de manera voluntaria, porque recordemos lo que la Constitución dice, que nadie puede ser obligado a trabajar, que el trabajo es voluntario. Entonces, darle la posibilidad al preso, al interno, de que pueda trabajar, pero no así se le podría obligar a trabajar. Eso sí se encuentra proscrito en la Constitución Política del Perú. Excelente, excelente, doctor. Es necesario hacer algunas reformas al tema, al sistema de derecho laboral en el Perú, ¿no? Y la última pregunta, doctor, como para no quitarle más tiempo, es del participante que nos consulta. Recibo hostigamiento laboral en mi centro de labores. ¿Puedo grabar a mi empleador? ¿Dicha grabación será aceptada como prueba ante un proceso judicial? Lo escuchamos, doctor. Muchas gracias. Hay pronunciamientos de la Corte de Lima, en realidad siempre hablo de la Corte de Lima porque es un litigo, donde sí se ha establecido la posibilidad de grabar al empresario. Y digo esto que aquí es un derecho fundamental de un trabajador. ¿Cómo puedo probar la hostilidad? ¿Cómo puedo probar que me tiran un documento? ¿Cómo puedo probar que me echan llave a la puerta si no lo puedo grabar? Entonces, generar una prueba implica muchas veces lesionar quizá algún derecho contrario. Y en este caso, si hay un derecho del empresario a que no ser grabado, hay que ponderar aquí los dos derechos, el derecho a la prueba del trabajador y el derecho a la intimidad del empresario. ¿Cuál es el derecho que debe primar entre los dos? Aparentemente el derecho a la intimidad, pero
preguntamos al trabajador, ¿usted ha tenido otro mecanismo para poder demostrar que el empresario es hostil con usted, que le llama la atención, que lo grita? ¿Tiene alguna forma? No la tiene. Entonces, válidamente, aplicando un test de proporcionalidad de derechos, se podría establecer de que la única manera que el trabajador puede probar eso es grabando al empresario. Y esto, si bien es cierto, va a afectar un derecho constitucional, ya lo hemos dicho hace un momento, que se van a afectar, va a haber conflicto entre derechos, pero va a ser el juzgador quien va a determinar cuál es el derecho entre los dos que debe primar. Y obviamente yo considero de que sí va a ser válido este video, este audio que podría sacar el trabajador, pero daría una recomendación mayor. La recomendación es que, y lo digo porque litigo, los jueces no se pueden escuchar audios, no se ponen a ver videos, es muy difícil. Lo que yo haría es grabar una conversación, grabar o en todo caso un video y transcribirlo y ofrecer la transcripción, acompañar el video, porque el propio video o el propio audio, a veces que puede ser muy largo o puede ser muy corto o no se entiende, pues el jugador no, la verdad, no le toma el tiempo o la importancia de vida para poder desarrollar y realmente desecha la prueba si se quiere realizar un test de proporcionalidad. Entonces mi consejo es la grabación acompañada de una transcripción de la grabación. Eso sería. Muy bien, doctor, nos ha dado un gran tip, así que todos los participantes habrán anotado que a grabar cualquier acto de hostigamiento sexual y acompañarlo con la transcripción correspondiente, porque como usted bien dice, el juez no se sienta a escuchar ni a ver videos o escuchar audios, ¿no? Bien, doctor, lo felicitamos, ha sido una excelente exposición, nos ha quedado bastante claro el tema tocado durante este webinar. Y nada, lo felicitamos, le agradecemos infinitamente desde su casa de estudio y estamos prestos a poder nuevamente contar con su participación en futuros eventos académicos. A todos los participantes agradecemos también su participación, disculpen la redundancia, en este webinar y sus consultas porque eso enriquece este webinar. Muchas gracias, doctor. Permiso, nos vemos. Gracias con todos. Gracias.